Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Energía y Realidades Paralelas. Ya es el número 22. Me desconecté un poquito para dejarlos descansar, pero bueno, ya regresé con algunas experiencias más información como resultado de estas experiencias, entrando un poco en conciencia en base a todo lo que he estado experimentando y bueno, y otras personas han estado experimentando a través de la técnica para manifestar, la de cómo crear tu realidad a través de los universos paralelos. Y bueno, hoy a mí me gustaría, he hablado mucho de cómo encontrar bloqueos, de cómo, eh, ¿cómo se llama? Enfocarte o observar sobre todo en esa parte, ¿no? En la parte, podríamos decirle, negativa o la parte programada en el inconsciente de cada uno de nosotros, cómo ir encontrando esas falsas creencias y demás. Sin embargo, bueno, como en otras ocasiones les he dicho, realmente lo que más nos va a ayudar a tener una dirección clara y una creación de realidad muy, muy clara, muy tangible, va a ser la atención. Es uno de los factores más importantes y que se te tiene que grabar, ¿no? Eh, Acuérdate que donde tú pones tu atención, eso crece. Entonces, si tú pones la atención en una emoción, bueno, no te das cuenta en la emoción, pones la atención en un suceso o en una situación, pero eso te hace sentir una emoción. Y esa emoción lo que va a suceder es repetirse, repetirse, repetirse. ¿Por qué? Porque así funciona el universo. Tú le estás pidiendo vivir más de esa misma experiencia. Entonces, sin darte cuenta, lo que sucede es que te vas volviendo adicto a la emoción. Y entonces, bueno, te va llevando a un estado en el que si no te das cuenta, ahí te quedas, ¿no? Y lo malo es que, bueno, te estamos acostumbrados a culpar al exterior y no darnos cuenta de lo que realmente estamos creando nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que tener bien, bien claro es la atención. Fíjate en dónde está tu atención y obsérvate constantemente. ¿Por qué? Porque cuando tú te des cuenta que está tu atención vinculada con una emoción negativa, en ese momento toma la decisión de moverte a una decisión, a una atención, pues sí, a un enfoque positivo. Y no se trata, como en mucho caso, y a lo mejor hay gente que no le gusta como lo diga, que dice, no, cancelo, cancelo, cancelo. Eso no hace ninguna diferencia. Mejor ahórrate las palabras. No existe eso. Cuando cometes el error de decir algo y eso algo que dijiste es tu inconsciente el que lo está expresando así de la nada, no va a cambiar por más que digas lo cancelo. No va a cambiar. Lo que va a cambiar es que tú seas consciente de que estás poniendo atención o tienes una creencia grabada en que tu inconsciente está reaccionando de una cierta forma. Y si no haces algo al respecto, lo vas a experimentar. Entonces mejor pon manos a la obra, observa la emoción, trabaja la emoción, libera la emoción y entonces ya no tendrás por qué experimentar eso y ahórrate la saliva con lo cancelo, ¿no? Que realmente no sirve absolutamente de nada. Entonces, obsérvate y cuando lo que yo hago normalmente es cuando me observo que estoy muy enfocado en una cierta emoción que no quiero tener, lo que hago es simplemente cambiar mi atención a otra cosa, o sea, cambio mi foco. Si voy manejando en el coche, puede ser la música, puede ser que en ese momento traiga un recuerdo de algo muy positivo o me acuerde a lo mejor de algo gracioso, lo que tú quieras, pero que sea en el estado que más te gustaría estar. Pero lo haces de manera consciente y te sigues observando, ya que viste que pasó y puedes estar tranquilo y ya no está regresando esa emoción, este, podrías dejarlo ahí. Pero si vuelve a regresar, simplemente es como una meditación en vigilia.
observas, en vez de observar tus pensamientos durante la meditación que estás respirando, si se te va la atención al pensamiento, pues sutilmente regresas a la respiración, aquí es lo mismo. Te llega un pensamiento o un sentimiento negativo, lo observas sin identificarte con él, sin decir, ay, no, es que esto, ay, no, es que, ay, me choca, ay, ya estoy harto, ay, nada de eso. Simplemente lo observas sin identificarte con él, como cuando ves pasar un coche, ¿no? O sea, es algo imparcial y neutro, y vuelves a la emoción y al pensamiento que tú quieres, trae el recuerdo que tú quieres. Todos hemos tenido y tenemos momentos muy, muy agradables de nuestra vida que podemos traerlo y eso te puede servir para ir saliéndote de ese ciclo, ¿no? Porque finalmente en la vida siempre hay fluctuaciones y siempre tienes experiencias que van variando de acuerdo a la interacción que tienes con tu entorno. Entonces esa es una, la atención. Ahora sí que pon mucha atención dónde está tu atención. La segunda que hay que tener muy claro es qué quieres construir. Si no tienes claro qué quieres construir, si no sabes qué es lo que quieres en tu vida, difícilmente vas a llegar al destino que tú esperarías. Entonces, ahí sí tienes que ponerte a trabajar, agarrar una hojita con una lápiz, pluma y escribir en las diferentes áreas. Que esto en el curso de realidades paralelas, ahí está desglosada las áreas, cada una de estas áreas, para que tú establezcas qué es lo que quieres. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo prioricé es vivir en paz, ¿sí? Porque tuve momentos en mi vida en donde, gracias a un trabajo interno, viví realmente con una paz muy profunda, por llamarla de alguna forma, pero fue un lapso corto. Y esa experiencia me hizo sentir una cosa inigualable, ¿no? Y después me di cuenta que no era comparable con tener quizá todo el trabajo, no era comparable eh, con tener, ¿cómo se llama? Pues todo, bueno, todo el trabajo, todo el dinero, o las cosas que quizá te llaman y crees que eso te va a dar algo real, ¿no? Entonces, finalmente, lo que tiene que hacer uno es tener una directriz, ¿no? Entonces, bueno, yo me puse eso como objetivo, porque finalmente dije, bueno, si no tengo la paz y lo pongo como prioridad, aunque tenga mucho dinero, que eso no era abundancia, sino simplemente un objetivo de tener mucho dinero, ese me conlleva a, por un lado, quizá tener mucho trabajo, quizá tener en relación a ese trabajo, tener problemas en base a otros problemas, tener quizá una carga muy grande de gastos, etcétera. Que al final me di cuenta que más me robaba eso que realmente trabajar en la paz, ¿no? Y lo que hice es que al momento de yo enfocarme tanto en estar en paz, me di cuenta que no estaba peleado la abundancia, el vivir bien, el hacer lo que te gusta, el convivir con tus amistades, el tener una buena relación con tu familia. No estaba peleado. Al contrario, aportaba muchísimo. Pero en cambio, si me enfocaba primero en eso, en la abundancia, en el dinero, o sea, sobre todo la abundancia muy relacionada al dinero, iba a llegar al punto en el que la mayoría de las personas llegan, que se topan que, bueno, ok, logré o quizá no lo logré como yo quisiera, o sí lo logré, porque curiosamente nadie de los que son tan ricos están totalmente satisfechos. Entonces, bueno, al final me cuenta que no iba a llegar al punto que yo deseaba. En cambio, ahora que estoy en paz y vivo en paz, mis decisiones están
alineadas con esa forma de vida, ¿sí? Y no quiere decir que no tenga ningún momento de quizá de molestia o de disgusto, de tristeza o no, o sea, sigo experimentando todas las emociones, pero ninguna de ellas me controla. Dejo que pasen, las siento y pasan 1 o 2 días y luego ya vuelvo al estado y me mantengo en ese estado de paz. Y luego al tener ese estado de paz me ha ayudado a ir decidiendo de una manera correcta qué elijo, por ejemplo, en cuanto a trabajo, ¿no? Para darles bueno, ahorita pongo un ejemplo. ¿Qué elijo en cuanto a las relaciones? ¿Qué elijo en cuanto a amistades? ¿Sí? Y ahí voy eligiendo qué dedico más de mi tiempo a cada una de las cosas. Obviamente eso no es otra cosa más que construir tu realidad. Aquí la vas a construir, no estoy metiéndome en hacer las meditaciones de crear la realidad. Aquí estoy hablando en términos que en base a una directriz, tú empiezas a construir todo alrededor de esa directriz. Entonces tienes que ser totalmente congruente. Si no eres congruente, entonces ni vas a lograr estar en paz, ni vas a lograr tener abundancia, ni vas a lograr estar en salud, ni vas a lograr, ¿sí? Pero para mí, obviamente, nada de esto está fundamentado o está soportado desde el ego, está soportado desde la conciencia. Y no quiere decir eso que yo no tenga ego. Sí, a veces llego a reaccionar en base a un ego. Claro, ¿por qué? Porque en cierto nivel es saludable. Quitarlo podrías caer a lo mejor en un riesgo de que alguien te pisotee pensando, o sea, o abusen de ti, ¿no? Que pudiera ser lo mismo, muy parecido a cuando tienes baja autoestima. Entonces, obviamente, eso te ayuda con el ego a detener un poquito las cosas o mantenerlas con un cierto nivel sin permitir que se vaya más allá. Eso es sobre todo lo más importante. Entonces, y entre más estés trabajando en tu conciencia, más estés desarrollando tu conciencia, obviamente cada vez vas a necesitar, sí, el ego, o va a aparecer cada vez menos, porque todo va a darse de una manera sincronizada en el que ahora ya no vas a experimentar ciertas cosas donde tenga que salir el ego. ¿Por qué? Porque tu energía va moviendo todas las cosas, se va sincronizando de tal forma que ya no experimentas esos malos momentos, ese cruce con personas que no sea necesario, o que te ataquen, o que te agredan, o que X, Y, Z, ¿no? Si llegas a pasar, pueden ser dos cosas. Una es que tu energía es necesaria ahí y necesitas transmitir o proyectar esa energía en ese lugar, en ese espacio, y tú no te das cuenta, pero ayudas a quizá que en un lugar, por ejemplo, que yo voy y estoy en paz, quizá alguien que está conmigo que se siente angustiado, con mi energía baja esa angustia o ese estrés y se siente mejor, se siente más agradable y es simplemente la proyección de la misma energía. Más de una persona me ha dicho eso, ¿no? Que me veo muy en paz y yo, o que transmito, ¿no? Y no es algo que yo diga, yo no digo absolutamente nada, o sea, la gente me lo ha dicho, ¿no? Tal cual. Entonces, para mí me queda claro que ese es uno de mis principales objetivos. Y entonces, por muy difícil o doloroso que sea, tienes que tomar decisiones que te lleven a mantenerte en eso que decidiste crear y vivir en tu realidad. No puedes querer tener las dos cosas. Es como querer tener a los dos amos. No puedes buscar estar en paz y tener una pareja tóxica. Simplemente no hace match, no hay. Si sigues estando ahí es que no has llegado a ese nivel, que no has alcanzado realmente un nivel en el que tú te sientes realmente en paz y todavía tienes cosas que aprender a través de esa toxicidad que tienes con ese apego con la otra persona. Y puede ser pareja, amistad,
con tus hermanos, con tus padres, con quien sea. O en tu trabajo, también podría ser con tu jefe, etcétera. Pero cuando tú empiezas a decidir y vas sobre una línea, las cosas se empiezan a mover de tal forma que tomas decisiones que te mueven y tienes la certeza de que estás en lo correcto. Y quizá si empiezas a pensarlo mucho, vas a dudarlo, pero si lo sientes y sobre todo es como un impulso que te empuja a tomar la decisión, y si te quedas ahí y empiezas a sentirte muy incómodo, entonces déjate llevar por esa intuición que te está guiando hacia lo que tú mismo estás creando. Entonces, si estableciste que quieres vivir en paz, va. Si quieres vivir, por ejemplo, si uno de tus objetivos es empezar por la abundancia, es totalmente respetable. Cada quien elige lo que mejor le funciona o lo que cree que es lo que mejor tiene que trabajar. Yo decidí esa. Cualquier otro puede decidir, por ejemplo, por la abundancia, más no por el dinero, la abundancia, que son dos cosas diferentes. Entonces, lo puede hacer y ahí, por ejemplo, sería muy incongruente permanecer con un grupo de amistades que son quizá muy tacaños, quizá son flojos, ¿no? Eh, quizás son mantenidos, etcétera. O sea, o tienen un pensamiento mediocre o conformista. Obviamente va a llegar el punto en que tú dices, aquí no puedo seguir. Y quizás sea un poco doloroso, quizás sea, bueno, eso no quizá, va a ser mal visto, vas a estar, vas a ser criticado o criticada, pero si tú no tienes la firmeza y la convicción y la certeza de que ese es el camino y lo sigues, entonces estás siendo incongruente. Es como tener, hay veces que decides una nueva realidad, pero no quieres soltar la otra del todo porque quizá tienes un poquito de seguridad ahí. Aunque no sea la mejor y a lo mejor es un poco dolorosa, pero la conoces, ¿no? Y no la quieres soltar, entonces luego estás con la ilusión de la nueva realidad, pero no quieres soltar la otra. Entonces estás con un pie en la nueva realidad y con el otro pie en la otra. Obviamente ahí más te va a caer una confusión y vas a tener conflicto porque no vas a entender, porque no se dan las cosas, no se manifiesta lo que realmente estás buscando, si estás viendo señales o estás viendo sincronicidades, pero no concluyes, claro, pues porque todavía tu mente y tu corazón y tu energía está en la otra. Tienes que soltarlo y hacer lo que tienes que hacer. Porque si no, entonces ¿para qué estás buscando construir algo? Entonces, si hablamos de construir, sería, por ejemplo, en salud. ¿Qué quiero construir en mi salud? Buena salud. ¿Cómo me quiero ver en 10, 20, 30, 40 años? De tal forma. ¿Cómo construyo eso? ¿Ok? Alimentación, ejercicio, horas de sueño, un control en el trabajo. Por ejemplo, si eliges construir una muy buena salud, no te la vas a pasar primero de fiesta en fiesta cada fin de semana o más, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sabes que va a deteriorar tu cuerpo. Entonces, obviamente tienes que ser congruente y no quiere decir eso que no lo vuelvas a hacer, porque no se trata de irte a los extremos. Acuérdense que los extremos no son lo correcto, te sirven para poder eh, comparar los dos extremos, las perspectivas, pero lo mejor es equilibrio al centro. Puedo decir pasar de repente porque tienes ganas de ver a tus amigos, de echar relajo, de hacer, y vas y te vas de fiesta y llegas de madrugada y ¿qué pasa? Pero no lo haces de manera continua. Este, lo mismo con la alimentación, puedes de repente, si dices, esta es mi dieta ahora, porque veo que es la mejor, y sobre todo no te vayas con la dieta que alguien te la dé, sino lo que tú sientes, haz tu investigación y lo que tú sientas que es lo mejor que va recibiendo tu cuerpo, ¿sí?
y que incluso vas viendo cambios. Y cambios también en cómo duermes, en cómo haces ejercicio, cómo te sientes, qué energía tienes, etcétera, ¿no? Tienes que irte observando. Y entonces, tonto sería, bueno, que decidas eso, pero resulta que no estás dispuesto a soltar la fiesta o no estás dispuesto a dejar la comida chatarra o el refresco. Entonces, uno de los principales aspectos que debes de considerar es congruencia. Si no tienes congruencia, la verdad es que la realidad no se te va a manifestar como tú esperas y entonces lo que va a suceder es que el día de mañana vas a decir, esta chingadera no sirve y pues realmente no es que no sirva, es que tú no estás haciendo que sirva, porque acuérdate que tú eres el creador de toda tu realidad, consciente o inconsciente. Todavía la gente sé y me doy cuenta que sigue pensando en que hay alguien espiritual más elevado que uno, que está decidiendo por ti, te pone a prueba, te quita algunas cosas, te quita trabajo o te quita, no sé, quítate esas ideas ridículas y tontas, de verdad. Yo te lo digo con demasiadas pruebas que hice en mí, en darme cuenta que todo eso era un cuento chino. Y no es otra cosa más que una distracción para que no tomes todo tu autopoder y decidas sobre ti lo mejor que es para ti. Porque en el momento que tú decides ir detrás de tus propias decisiones, de tus propias elecciones, de tus propios gustos, de tus propios sueños, de ser lo que tú elegiste ser en esta realidad, si no vas detrás, entonces no estás tomando el papel que te corresponde como ese creador, como esa chispa divina que viniste. No estás siendo leal a tu propio plan. En cambio, si lo haces, no necesitas que nadie te esté diciendo nada. Tú no necesitas que te digan, por ejemplo, un nutriólogo, no necesitas que te diga el nutriólogo qué es lo que debes de comer. No conoce más de ti. Él no te conoce desde niño o ella no te conoce desde niño. Entonces, no sabe, digo, va a tomar un promedio en base a una historia de las personas mexicanas y su alimentación y medio te va, pero eso puede que no sea. No sabe si tú eres sensible a unos ciertos alimentos que te inflaman, no sabe este, qué estás pasando por esta etapa, porque aparte cada alimento va variando y te puede ayudar o perjudicar dependiendo en el estado anímico en el que te encuentres. Eso es real. Entonces, por eso nunca es no es como una tabla, o sea, no es todo flat, no es una constante. Eso es a lo que me quiero referir exactamente, ¿no? No es una constante. Siempre hay fluctuaciones y esas fluctuaciones son las variaciones que hay en toda la vida. Entonces, debes escuchar a tu cuerpo, sí hacer tu plan, quizá asesorarte con un nutriólogo, nutrióloga, pero, no tomarlo como ley. Y tú ser el que elige cómo, para dónde, etcétera. Y lo mismo con el ejercicio, ¿no? Si tú buscas hacer mucho, bueno, pues tener un muy buen cuerpo físicamente, y ese es tu objetivo, estás en todo el derecho de hacerlo y nadie te lo tiene que criticar. Sin embargo, obviamente debes de considerar cuando decides eso, qué cosas obtienes y qué cosas pierdes, porque así es la vida. Hay cosas que obtienes y hay cosas que pierdes. Por ejemplo, en el caso de La Paz, pues yo perdí amistades, incluso familiares, ni modo, ¿no? Y con mucho dolor. Pero al final, hoy por hoy, sigo viendo que es lo mejor y lo más correcto para mí, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, puedes elegir, no sé, porque también incluso tu cambio de conciencia decides cambiar de creencias incluso y también ahí te dan la espalda. Eso también me pasó.
decidí ser más congruente y dejé la religión y pues ahí ya también amé de familia, ¿no? Entonces es una cuestión que tienes que elegir y ser congruente. Por ejemplo, si decides tener abundancia, tienes que entender que la abundancia es un estado del ser, no es un conjunto de cosas que tienes que hacer para alcanzarlas, no. Es un estado de ser, así como la paz también es un estado de ser, la alegría es un estado de ser, el amor incondicional es un estado de ser y vas trabajando con cada uno de ellos. Curiosamente, cuando empiezas con uno, de manera correcta, los otros empiezan como que a manifestarse con una cierta, con más facilidad. La abundancia, simplemente tienes que estar, tú eres la chispa divina y lo que tú puedes ver en este planeta y el universo es abundancia en todos lados, a donde mires. Entonces ese es un estado natural de ser. Y lo que tienes que hacer simplemente es darte cuenta qué cosas te están quitando esa abundancia que te pertenece, que es parte de ti. Y entonces cuando las observes, pues vas a empezar a quitar esas tontas creencias y vas a permitir que haya un flujo constante de abundancia en tu vida. Primero empezarás quizá con un nivel de abundancia no tan grande, pero vas a vivir sin preocupación, ¿sí? Porque, por ejemplo, no puedes ser abundante con preocupación por el dinero o por los ingresos. Es una tontería, o sea, ¿cómo? Ahí está siendo contradictorio. Entonces tienes que ser totalmente congruente. No tienes que estar pensando que chin se me va a acabar el dinero, ay chin, que esto, que lo otro, ¿no? Tampoco tienes que ser irresponsable, porque si tú te pones a ver fuera del ser humano, en la Tierra, todas las especies de animales tienen un equilibrio, toman lo que necesitan solamente, no contaminan, etcétera. Entonces, también es otro de los puntos que tienes que considerar y darte cuenta. No vas a adquirir o lograr un estado de ser para dañar, ¿no? Obviamente, si logras, por ejemplo, volverte rico y abusas de los empleados, eres un mega tacaño, no tienes compasión, etcétera, pues obviamente lo lograste a través del ego, no lo lograste a través de la conciencia, ¿sí? Entonces, decide por ti lo que quieres, sigue tu plan, construye lo que quieres. Y no, construir no es esperar que el otro actúe, o sea, no es esperar crear tu realidad pensando que el otro va a hacer algo. También grábense esto. Solo tú puedes crear tu propia realidad y nadie puede crear por ti. Si alguien crea por ti es porque tú le diste el permiso y te dejaste y por tu comodidad estás permitiendo que la otra persona se haga cargo de tus asuntos. Tú crea tu propia realidad y vas a ver que de poco en poco las cosas cada vez empiezan a tener más forma. Entre más congruente eres entre lo que sientes, lo que piensas y lo que actúas, vas a ver cómo las cosas se van como desenvolviendo de una manera más clara. Eh, no, quítate de esa idea de que si de repente por algún movimiento de energía te baja el trabajo o te enfermaste o pasó algo, no veas hacia afuera. Por eso digo, no creas que alguien de afuera, un ángel, un X, te está quitando esto o te está dando esto o te puede quitar un don, porque hasta esas tonterías he llegado a escuchar. Y eso es falacia. Quien te dice eso no es un ser de luz, así de simple. ¿Por qué? Porque tú vienes desde otras vidas con tus propios dones. Esos jamás los vas a quitar. Y si decidiste desarrollarlos aquí, los vas a desarrollar. Y quizá no sea para toda tu existencia, quizás por una etapa, pero no quiere decir que lo vas a perder. Lo mismo pasa con que si quieres desarrollar algo nuevo, no es que tú sí tienes uno, tú sí puedes, tú sí estás autorizado y tú no. No, también tú puedes desarrollar porque antes
Obviamente antes de que, digo, para aquellos que tienen habilidades psíquicas y eso, no nacieron con eso. No todas las vidas han sido psíquicos, ¿no? Entonces fueron desarrollando y en algunas vidas eligieron tener esa experiencia y después en las siguientes ya tienen ese don. En algunas eligen no usarlo. Sin embargo, no quiere decir que es decir, no lo usen para los demás o para la humanidad, o un medio como un medio de vida. Quizá se dedican a otra cosa, pero no quiere decir que no lo sean, siguen siéndolo. Hay mucha gente que no lo usa, pero sabe, y es como muy psíquico, muy intuitivo, no sabe de dónde, pero es por eso, ¿no? Entonces, aguas con eso. No hay nadie que te tenga que decir que sí, que no. Y nada más véanlo de esta forma. A ver, si tú eres Dios, tú eres una parte de la fuente, ¿sí? Ya elegiste un plan, etcétera, etcétera. Estás aquí y si tienes esa existencia es por eso. Primero, no como humano, porque tú estás conectado. mmm, bueno, va a ser medio complicado si me meto en la explicación de la física cuántica, pero tú estás conectado, entendámoslo, si estás conectado a tu yo superior. Esa conexión no la puedes romper. Siempre estarás. Si tú te dejaras guiar por tu yo superior todo el tiempo, tu vida sería de ensueño y tendrías un avance impresionante y vivirías tus experiencias realmente, quizá las que son incluso hasta dolorosas, de una manera muy diferente. Obviamente elevarías mucho tu conciencia. Y tu yo superior está en el nivel más cercano a la fuente. Podrías decir, en el peor de los casos, al nivel de un ángel, ¿no? Entonces, como, ¿por qué necesitarías que alguien de fuera te diga algo? Que puedes o no puedes. Si tienes a tu guía interna, o sea, tu yo superior que está ahí. O sea, simplemente ni siquiera lógica tiene. Y lo único que hace eso, si te pones a ver, es tú le pides a alguien, le pides a alguien, le pides a alguien, en vez de tomar tu propio poder y crear y decir yo puedo y manifestar y crear y entonces corregirte, arreglarte, alinearte, sanarte, etcétera, etcétera, y ir empezando a llevar e irte sobre la línea que tú mismo te estableciste desde el otro lado del velo. Entonces, cuando estás todo el tiempo, y me refiero a todo el tiempo, no estoy diciendo que te pongas y no escuches nunca a nadie, no. Porque también, obviamente, todo lo que está afuera es el todo, es la totalidad, es la fuente, es absolutamente todo. Y también todo te enseña y todo también te espejea. Sin embargo, cuando tú solamente estás esperando que alguien de fuera te diga, por un lado, y por otro lado, cada cosa que te sucede lo atribuyes a algo externo, desde creer que un ángel te está controlando lo que tú haces o poniendo a prueba, está totalmente equivocado. Pero de la misma forma también, si tú crees que todo lo malo que te sucede es porque alguien te está echando mal de ojo, ¿cómo se llama? Te está haciendo trabajos o cosas de ese tipo, de brujería, pues la verdad es que también no estás llegando al punto que debes llegar. Tomar la divinidad que hay en ti, hacerla tuya, vivirla en toda su expresión, hacerte responsable, dejar de culpar al exterior y también de dejar de distraerte con el exterior. Y entonces tú ya vas a poder enfocarte más en ti y en crear lo mejor para ti. Y ya por último, hablando de esta parte de construir, voy a poner un ejemplo que tiene que ver conmigo en cuanto a la autoestima. Por ejemplo, tú quieres construir amor propio, ¿sí?
Si quieres construir amor propio, por un lado tienes que hacer cosas en donde tú mismo te muestres tu amor. ¿Cómo? Darte tiempo, apartar tiempo para ti, o sea, para hacer lo que te gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, aparto tiempo para meditar, aparto tiempo para ejercitarme, aparto tiempo para estar con mi familia, aparto tiempo para ir con mis amigos, aparto tiempo para ir al cerrito, ir a la montaña, etcétera, ¿no? No gira todo alrededor del trabajo. De hecho, considero yo que la mayor parte del tiempo de todas mis actividades están como en equilibrio. Eh, Tú vas construyendo con cada uno, le vas designando y le vas dando. ¿Cuál es tu medida? Pues básicamente la satisfacción que tienes. Si sientes que te falta más, entonces mueve un poco. Si sientes que estás cargado por acá, entonces muévele un poco. Y bueno, obviamente no pienses que todo igual no es una constante, o sea, hay variaciones, hay veces que por las actividades, yo por ejemplo con mis hijas, por sus actividades y por su edad que ya están grandes y van haciendo su vida y demás, bueno, puede que en una semana no vi alguna, pero estuve en comunicación con ella y eso no significa que no esté construyendo algo con ella. Este, no tienes que ser como tan cuadrado, ¿no? Y la otra es, si te vas a amar y vas a poner límites, por ejemplo, a las personas que están a tu alrededor, ¿de qué manera que te respeten? Porque en la medida que tú te das a respetar, tanto respetas a los demás como te respetas a ti mismo. Si empiezas a poner límites y hay personas que se ponen fúricas de cabeza, te quieren chantajear, te quieren manipular, te quieren convencer que estás haciendo mal, que no es así, te la quieren voltear, etcétera, etcétera. Bueno, ellas son las que más provecho sacaban de no tener límites. Tú continúa. Pon los límites aunque las otras personas tengan una mala reacción. ¿Por qué? Porque ese es problema de ellas. Tú requieres poner un límite, ¿por qué? Porque es lo saludable. Y ese mismo límite, tanto tú, es obvio que cuando tú lo pones, eso mismo vas a dar. Entonces, si tú pides este límite que es un respeto hasta aquí, tú exactamente das eso. No puedes poner un límite y luego no darlo, porque entonces no sería el límite, eso es manipulación o control, ¿sí? Pero si pones un límite, entonces tú lo vas a cumplir y estás buscando tener una relación en equilibrio, porque eso es lo que te da. Yo te doy este respeto, tú me das el mismo respeto. ¿Cómo es la relación? Equilibrada. Pero si la otra persona no le parece y no quiere respetarlo, hay veces que vas a tener que tomar decisiones de distanciar y poner quizá un límite más alto o de plano distanciar. ¿Por qué? Porque entonces si tú elegiste tener una vida también en equilibrio, con respeto, y esa es parte de tus directrices, de tus objetivos, de cómo vas a crear tu realidad, entonces evidentemente tienes que ser congruente. Si no eres congruente con ello, entonces mañana no te quejes, porque mañana van a seguir las cosas negativas, vas a sentirte mal, no vas a estar de acuerdo, y si no tienes la seguridad y la firmeza de tomar las decisiones correctas en el momento correcto, entonces te vas a quedar anclado y ciclado en esa realidad. Y por último, lo único que quiero decirles es que tú construyes finalmente tu realidad. Construyes lo que vives, construyes si lo vives en armonía, en paz, en alegría, en respeto, en amor, etc. Tú eliges cómo lo construyes. Piensa de aquí a cuánto tiempo quieres estar en ese punto. Y si las decisiones que ahorita estás tomando te están llevando ahí. Es un ejercicio muy simple. Entra en un estado de meditación con nada más música de fondo, no pongas nada guiado. Y visualiza. Visualiza la decisión que vas a tomar. Vas a pensar que es la decisión de
quedarte en el trabajo que estás. Piensa en el jefe, piensa en el lugar, piensa en la distancia, ¿no? Visualízalo y sobre todo ve lo que sientes. Y en base a eso, si tú te ves proyectado y no sientes una emoción, una alegría, una pasión, una mejora en tu vida, imaginando quedarte en ese trabajo, estás cometiendo un error. Entonces, bueno, quizá tienes otras alternativas que te van a, ¿cómo se llama? Que ya traes en mente. Entonces, para elegir, igual, visualiza, piensa en esa y proyéctate hacia el futuro. Y ve qué es lo que te empuja más, lo que te motiva más, lo que te hace alegrarte más. Esa es la que debes de tomar. Puedes tomar la que quizá te va a dar seguridad, pero no te va a dar el equilibrio, te va a costar más trabajo. Porque cuando tú trabajas en un lugar donde no tienes pasión, no es para lo que naciste y lo haces únicamente y llanamente por dinero, por seguridad, mañana, como estás ahí por seguridad. Eso quiere decir que detrás de esa seguridad hay un miedo de no tener seguridad. Ese miedo se va a manifestar. Vas a perder tu seguridad y se te habrán ido un montón de años. Quizá ese sea el empujón para hacer lo que querías hacer y te independizas. Y empiezas a hacerlo, pero 5 o 10 años después. En cambio, si tú hoy lo ves, lo sientes, lo estudias, por más difícil o miedo que puedas sentir, no es que tomes la decisión en base al miedo. Sientes eso porque estás enfrentándote a algo desconocido. Pero tú al visualizarlo te llena de alegría, te llena de emoción, te da mucho ánimo, etcétera, etcétera. Entonces lo único que tienes que hacer ahí sí, en pocas palabras, es confiar y dejarte guiar. Porque esa es la que tú elegiste y la que tu yo superior quiere que tomes. Y es la que más te va a dar a la larga equilibrio, salud, paz, alegría, unidad, etcétera. O sea, te va a dar plenitud en la mayoría del, pues, así que en tu vida completamente, ¿no? Hay una carta de las claves pleiadianas que habla de vivir en abundancia. Y precisamente eso es lo que te va a dar cuando tomas ese tipo de decisiones correctas. Esa carta habla de vivir en abundancia en todos los aspectos de tu vida. Es decir, vives en abundancia, en alegría, en amor, en compañerismo, obviamente en abundancia, en salud, ¿no? Vives en equilibrio, en relaciones, incluso en ideas. Entonces, eh, cuando tú no estás donde tienes que estar, ni siquiera te fluyen las ideas. Hay mucha gente que dice, no, es que no soy nada creativo. No, no es cierto. Es que no eres creativo en algo que no te apasiona, ni siquiera te llama la atención, pero lo haces porque lo tienes que hacer. Entonces, trata de ir tomando esas decisiones para construir lo que quieres el día de mañana. Mañana, en tu futuro más cercano, bueno, más cercano y próximo, ¿no? Que obviamente todo lo que tú construyes hoy, con ese estado de ser, es lo que mañana experimentas. Acuérdate que tú lo que haces es ir programando en pocas palabras la experiencia que vas viviendo el día de mañana. Tal cual como en la película del Día de la Marmota. Si no la han visto, búsquenla y véanla. Es así. Repites y repites y repites y repites hasta que eliges hacer algo diferente y entonces ya no repites lo mismo. Ya te moviste de realidad paralela. Y entonces ahora experimentas una diferente realidad. Creo que si tenemos esa posibilidad como seres humanos de movernos en nuestras realidades paralelas y elegir en conciencia vivir la mejor experiencia que podamos tener, pues no entendería por qué no elegirías lo mejor para ti.
Claro, eso te va a llevar a autoconocerte, porque para llegar ahí tienes que ver qué cosas te está impidiendo vivir eso y tienes que obviamente echarte un clavado en tu parte interior, reconocer tus programaciones, tus creencias, tus miedos, tus hábitos y empezar a cambiarlos. Simplemente es cambiarlos. Puede ser mañana lo que tú quieras hacer, no importa lo que hoy seas. Nada más tienes que elegir y empezar a crear una nueva realidad. Entonces, bueno, con esto quiero terminar. Espero que les sea de mucho provecho, como a mí me ha sido. La verdad es que no les platico algo que haya yo aprendido mayormente en libros. Les platico demasiado de mi experiencia, de mi introspección, de mi continuo meditar día a día, de mi cuestionamiento en muchas dudas, en muchas situaciones que luego no entiendo y ocupo la meditación como un espacio y una forma correcta de encontrar soluciones y a veces llegan en ese momento como ideas, como si estuvieras descargando algo. A veces llega con una claridad, a veces llega con un sueño, o a veces hasta estar en una plática, en una reunión, estás escuchando a otra persona y ¡plas! Te cae el 20, pero encuentras las soluciones, tienes las respuestas, pero tienes que estar abierto. Porque obviamente si tienes una actitud de que crees que todo lo sabes, pues entonces no, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Tienes que estar abierto y entregado también a hacer lo que, aunque te dé miedo, hacerlo más apropiado para ti. Entonces, bueno, con esto termino. Les deseo una excelente noche. Nos vemos en la siguiente. Chao.